Hola, bienvenidos a Psiquiatra en Casa. Hoy traigo un material que es muy importante desde el punto de vista educativo, como es el tema de las drogas. Aquí trato de exponer los múltiples enfoques de las drogas, es decir, cómo ve el problema el individuo, la familia, la sociedad, las transnacionales de las drogas, la parte legal de las drogas. Es un material que está en varias partes y los invito a verlo y si quieren debatimos al respecto, porque es un material bastante denso e importante. Gracias. Comencemos entonces definiendo qué es la adicción. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que es una enfermedad que es física y psicoemocional y que crea una dependencia o una necesidad hacia la sustancia, actividad o relación. Es decir, es una enfermedad mental. Es multicausal, tiene múltiples causas y por lo tanto debe ser su abordaje multidisciplinario, tanto para el tratamiento como para la prevención. La adicción se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas que tiene que ver con la parte biológica, genética, psicológica y social. Es crónica, progresiva, deteriorante y mortal. Es una enfermedad de múltiples recaídas, pero es controlable. El mundo del adicto gira en torno a la adicción. Aquí tenemos en esta lámina unos ejemplos de las adicciones. Las más comunes y aceptadas en la sociedad es el tabaquismo y el alcoholismo. Científicamente tenemos documentado que el tabaquismo, su consecuencia es el cáncer de pulmón, el alcoholismo, la cirrosis y que junto con otras drogas como la marihuana, la cocaína a largo plazo, se relaciona con la delincuencia. Ahí ha emergido unas nuevas adicciones, por ejemplo, como es la tecnología, que hoy azota a nuestros jóvenes y muchas de nuestras familias no saben qué hacer con este problema. Aquí estamos para tratar de desglosar esto y darles algunas herramientas para que puedan utilizarla y puedan salir adelante. Etapas de las adicciones. ¿Cómo comienza todo esto? Esto comienza como una espiral. Primero, como vemos inicialmente, viene como la fase de enamoramiento. El muchacho se inclina por conocer, por experimentar, por saber qué es eso. Después se va entrando más en el espiral y viene la fase de luna de miel, donde las drogas les proporciona satisfacción, placer, se olvida de sus problemas y continúa a largo plazo otra etapa que se llama traición y ruina, cuando se da cuenta que está atrapado y encarcelado en este problema y no lo puede dejar. La revisión médica, ¿qué nos dice? De las drogas, que son sustancias que son utilizadas para otros fines que no son médicos y que cambia el funcionamiento del cerebro. Todas las drogas producen daño cerebral, dependencia, tolerancia, pueden matar y afectar el funcionamiento físico, psíquico y social del individuo. Entre los efectos que tenemos de las drogas son la disminución de la atención, concentración, dejamos de entender, comprender, hay dificultad en el aprendizaje, cambios del carácter, irritabilidad, percepción de la realidad distorsionada y a largo plazo depresión. Como sabes, esta es una enfermedad a largo plazo. ¿Qué hace la adicción en el cerebro? Por ejemplo, las drogas. ¿Qué hace? Su uso indebido, ya sea por experimentación o abuso, produce en el cerebro la salida de dopamina, que es una sustancia que produce placer y dependencia. En la medida que se utiliza la droga, crea una cierta tolerancia a nivel de los receptores del cerebro y llega un momento que el individuo pierde el control sobre la droga y
cada vez necesita más de la sustancia, se hace dependiente de ella y cuando no la tiene aparece el síndrome de abstinencia y volvemos nuevamente al ciclo. Hay preguntas que nos hacemos con frecuencia y sobre todo la parte médica, que hace que una persona se vuelva drogadicta. Entre estos tenemos los factores biológicos, entre ellos la predisposición genética al consumo. Hay muchas personas que traen una carga genética porque sus modelos significativos consumían y ese gen, que ya está comprobado, pasa a la descendencia. Otro es los factores sociales, el modelaje social, la normalización del problema de las drogas, que no lo ven como un problema, la actitud y la necesidad que yo tengo de reconocimiento y aprobación dentro de un grupo, sobre todo los jóvenes, el mal uso del tiempo libre, el acceso fácil a las drogas dentro de la comunidad, en la escuela, en las universidades, en los colegios, la incursión al mundo delictivo, parece mentira, la publicidad y la propaganda induce al consumo de cualquier cosa y subliminalmente vemos que existe esto y hay también un declive de los valores a nivel social. Existen también enfermedades que se suman al problema de las drogas y que hace que sea difícil el tratamiento de esta adicción, como son los trastornos de personalidad, los trastornos afectivos, entre ellos la depresión, el trastorno de ansiedad, los trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Como ven, no es fácil responder esta pregunta porque ya sabemos que el problema es multifactorial. Entonces aquí tenemos otros factores que contribuyen a que una persona se vuelva drogadicta. Entre ellos tenemos los factores familiares, dificultad, por ejemplo, de los padres para poner límites o son excesivamente rígidos o excesivamente permisivos, muertes prematuras o abandonos en la infancia, falla en la expresión de los afectos, hay familias donde el dinero suple el amor, la violencia intrafamiliar también es un caldo de cultivo para el problema de las drogas, dificultad en la comunicación entre padres e hijos, los roles confusos dentro de los miembros de la familia, el control de los sentimientos a través de las drogas y este tipo de familias que son o muy apegadas o muy distantes. Otro factor importante son los psicológicos, los antecedentes del paciente en el tema sexual, utilizan la droga como un mecanismo de defensa para lidiar con trastornos psicológicos o psiquiátricos profundos, el abandono, la negligencia familiar y también un tema importante que es la personalidad. ¿Qué hacer ante la evidencia del consumo de drogas? Primero, aceptar la realidad. Tenemos un problema. Segundo, dejar de negar el problema, tanto el enfermo como la familia. Evitar entonces las actitudes dramáticas, iracundas, alarmistas y empezar a culpar a otros. Eso no sirve de nada. Todos tenemos corresponsabilidad y debemos aportar soluciones. Saben que esta enfermedad tiene tiempo. Cuando nos llega la consulta a un paciente es porque ya ha pasado 5 o 6 años del problema. Hay que tener una actitud firme pero comprensible. Esa es una combinación ideal. Es una enfermedad que requiere de verdad atención, evaluación y tratamiento. Busquen ayuda profesional e infórmese sobre el problema. El enemigo son las drogas y tenemos que saber y conocer de ellas. No hay que rendirse ante las resistencias para resolver el problema. El camino es largo ya que se trata de una enfermedad crónica y que se controla pero no se cura. Es una enfermedad de múltiples recaídas. Pero si hay esperanza, las personas son rescatables, es posible la recuperación y la rehabilitación del individuo, pero requiere la participación y la colaboración de todos. ¿Cómo abordamos el problema de las adicciones o de la drogadicción?
primer paso es aceptar. Ese es el inicio del tratamiento, ya que es una enfermedad crónica con tendencia a la recaída. Para llegar a la aceptación, de repente puede pasar hasta 1 año, 2 años para que el individuo y la familia acepte que ese es un problema. ¿Qué determina la posibilidad de éxito terapéutico? Que tengamos conciencia de la enfermedad, tanto el individuo como la familia, la sociedad, los médicos. Tanto el paciente como el familiar tienden a utilizar un mecanismo de defensa que se llama la negación. El tratamiento de las adicciones es efectivo y logramos éxito cuando trabajamos en un equipo multidisciplinario. ¿Qué hacemos allí? La primera fase es la desintoxicación, los controlamos y hacemos un seguimiento de la enfermedad. El segundo, le otorgamos un tratamiento médico a esas enfermedades comórbidas que traen. Le damos el apoyo psiquiátrico y psicológico, hacemos terapia individual, terapia familiar, grupos de apoyo, etc. Acompañamos al individuo en la reinserción social, que después de la desintoxicación, deshabituación y rehabilitación. Trabajamos bastante la prevención de las recaídas, si requiere hospitalización, hospitalizamos, sobre todo en las comunidades terapéuticas. Aquí tenemos los componentes del tratamiento para la drogadicción. Siempre empezamos a nivel médico, ¿no? Con una evaluación. Los tratamientos son basados en la evidencia médica, científica. Monitorizamos el consumo de sustancias, manejamos casos clínicos, damos programas de apoyo y el cuidado continuo. Inicialmente el paciente debe desintoxicarse. Después viene una fase de deshabituación y por último la rehabilitación. Después de que han pasado por estas 3 fases, nosotros tratamos nuevamente que el individuo regrese a su casa, a la sociedad, al trabajo, pero con herramientas para poder defenderse y poder vivir libre, limpio, sin droga. Y aquí vemos que utilizamos muchos servicios, como es el servicio vocacional, servicio de salud mental, los servicios médicos, educativos, servicios para las enfermedades comórbidas, como es el HIV-Sida, y los servicios legales. ¿Qué podemos concluir en esta primera parte? Bueno, que las adicciones a las drogas han existido siempre en la humanidad, que es un problema de larga data y que ya científicamente y médicamente está comprobado que daña, destruye al individuo, al ser humano, a la sociedad y a la familia. El hombre, en su afán de buscar el placer, evita el dolor sin darse cuenta que en el exceso puede ser su propia condena y caer en las adicciones. Las conductas adictivas ya no solo abarcan, como hemos visto, las sustancias psicoactivas, sino también en otras conductas compulsivas como es el comer en exceso, los videojuegos, el sexo, pornografía, internet, redes sociales, etc. Que la dependencia está originada en diferentes factores, que es ya comprobado una enfermedad que es multifactorial y por lo tanto es difícil de tratar y que necesitamos un grupo multidisciplinario. En las próximas entregas vamos a ahondar un poco más sobre estos temas. Gracias. Otra conclusión que sacamos como expertos es que la prevención es la clave para el manejo de las adicciones. Esto implica una corresponsabilidad de la sociedad civil, de la familia, la iglesia, la escuela y el Estado. El abordaje óptimo sería centrado en el ser humano, sin descuidar cada uno de los factores anteriormente mencionados. La recidiva de los pacientes adictos es sumamente alta y por ello constituye para nosotros, los trabajadores y profesionales de la salud mental, un problema de salud pública grave que se debe atender, que se debe combatir con mucho más esfuerzo desde todos los niveles
y que esto va a influir sobre el individuo enfermo, la familia, la sociedad y para obtener resultados que sean efectivos y perdurables. Aquí te dejo la bibliografía. Todo el material fue tomado y revisado de la Organización Mundial de la Salud en el tema de adicciones. También revisamos la página de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, sobre todo en la neurobiología de las adicciones. Y por último, la página de la PAL en el abordaje y tratamiento de las adicciones. Gracias por atender esta problemática y quedarse con nosotros para revisar el problema de las adicciones y las drogas. Estamos aquí para educar, estamos abiertos para debatir sobre el tema. Cualquier inquietud nos la escribe y nosotros prontamente responderemos. Gracias, gracias, gracias.